en el chat para ti. ¿Qué dice, profe? ¿Las guerras son problemas sociales? Claro que sí, po. Y son grandes problemas sociales. Ahora, el origen de estos problemas a veces no tienen que ver con la gente, con la comunidad, ¿ya? También tienen que ver con intereses, ¿ya? Intereses que están muchas veces manejados por los grandes, los más poderosos, digamos, de un determinado sector. La, la guerra del Pacífico, por ejemplo, esa que tuvo Chile con Perú y Bolivia, ¿m? Surgió a raíz del salitre, ¿ya? Y no de los trabajadores de las salitreras, no, sino que de las ganancias del salitre a quien pertenecían. Y acá en Chile quedó como la guerra del Pacífico, pero los historiadores ingleses, porque los ingleses estaban muy involucrados, porque las salitreras pertenecían a capitalistas ingleses, en Inglaterra se llama la guerra del salitre, ¿ya? Así fue denominada ya. Entonces, hay intereses económicos en muchas guerras por quedarse con territorios que tienen eh, fertilidad en mineral, en el caso del norte, en el salitre en ese momento, del cobre ni se sabía todavía, ¿ya? Pero son espacios, digamos, en que los estados aprovechan para tener mayores ganancias y hay problemas sociales de la gente que va a la guerra y las pérdidas humanas o el daño que queda en la salud de las personas y el daño económico que muchas veces también va a quedar, no sé, por una familia que pierde un hijo que era el proveedor económico de la familia. Y eso si lo sumamos como una condición objetiva a muchas familias donde hay muchas condiciones de las mismas, claramente también, ¿no es cierto?, nos va generando o las zonas devastadas, la destrucción masiva de ciudades, bombardeos, etcétera, como hemos visto que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Europa, son ejemplos de cómo las guerras son un problema social, sociopolítico, diría yo, y generan muchos problemas sociales más como consecuencia de. Entonces, al final, quién gana, quién pierde, yo creo que es súper relativo. Yo creo que al final casi todo el mundo pierde en una guerra. ¿Hay otra pregunta por ahí, duda, comentario de la materia? Yo les quisiera preguntar a ustedes ahora en relación situándonos en este ramo, ¿no? Psicología social. Aquí estamos dentro de la carrera ustedes estudiando psicología. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación ven ustedes, ¿no?, entre esta temática de los problemas sociales, investigar una psicología social que investiga problemas sociales, y la psicología o el rol del psicólogo? ¿Cómo lo ven ustedes que están en segundo año ya y formándose para ser psicólogos o psicólogas? Profe, leyendo los textos, en particular el de la dimensión aplicada a la psicología social, mi sensación fue que el tema de la aplicación de la psicología a la sociedad, digamos, tiene los mismos conflictos de toda la sociedad, o sea, genera la misma discusión de ideas entre los mismos psicólogos sociales que se genera normalmente en la sociedad. Me pareció sumamente dinámico y sumamente humano todas las visiones que se planteaban. Y me da a pensar esta cosa de que, claro, podemos meternos en el ser humano como podemos meternos en el pensamiento sobre una sola célula cerebral, digamos, como científicos, pero que al final también se hace irrelevante si tú no consideras el conjunto. O sea, en el caso del científico al humano total, digamos, y en el caso del psicólogo a la sociedad como conjunto y a la interacción de la persona con el conjunto. Entonces siento como que sin la aplicación de la visión social de la psicología se queda coja, le falta un elemento que, o sea,
varios elementos, pero que la interacción es indispensable, que esa posibilidad de mirar de cerca y mirar de lejos, hacer ambas, o sea, el close-up y la visión, que son indispensables y que lógicamente produce todas estas diferencias de opinión. Mm. Sí, yo creo que es importante esa mirada, como tú dices, de cerca, de lejos. Creo que el comportamiento humano no es producto de una estructura interna, ¿ya? O sea, si bien nosotros podemos decir yo tengo sentimientos, tengo pensamientos, tengo una idea de quién soy, eh, eso también proviene de una relación con un medio. O sea, uno no nace con una identidad, no nace con un comportamiento, no tenemos, serían instintos en ese caso, ¿no? O sea, eh, sino que el quién soy es tan importante como el quién somos porque se construye en relación con otros. Y en ese sentido, el darle relevancia a ese entorno también y poder observarlo, que no es menospreciar lo que está dentro de uno, sino que también entender la naturaleza social que tenemos nosotros, los seres humanos. El que nosotros, para empezar, vivamos siempre en grupos. Un ser humano no puede vivir solo. ¿Mm? Siempre hemos creado grupos y hemos vivido en agrupaciones desde, no sé, desde que existimos en la faz de la Tierra como un ser, como una especie, y eso se ha ido complejizando al crear civilizaciones, culturas, desde los pequeños grupos y clanes que habían recolectores hasta las pequeñas aldeas que se fueron creando posteriormente. Siempre el ser humano ha dependido de otro y se ha construido en relación a otros. Y en ese plano, hoy día que vivimos en una condición mucho más compleja que eso en ese tiempo, ¿ya? O sea, era otra complejidad. O sea, comer era la complejidad del día, digamos, salvar la vida, salvarle la vida al bebé que a lo mejor tenía hambre, en fin. Hoy día nuestra complejidad tiene que ver también con subsistir con nuestras identidades, por ejemplo, ¿no? Con la diversidad que hay. Y los problemas sociales que eso acarrea, ¿no? O sea, nosotros hemos visto aquí la discriminación que hay a la gente que tiene una identidad sexual diferente o migrantes, otras etnias. O sea, esos son temas, digamos, de la sociedad moderna donde claramente son problemas sociales porque implican incluso violencia, agresiones, daño, no aceptar al otro, ¿no? El rechazo al otro. ¿Mm? Entonces, esos son temas que implican también investigación, digamos, poder comprender qué lleva a las personas a no aceptar a alguien que sea diferente, ya sea en su conducta sexual, en su identidad, ya sea en su cultura en general, su forma de vida, su forma de hablar. ¿Cuál es el origen de que nos apeguemos solamente a los que son iguales a nosotros y que creamos que todos somos iguales? Porque también hay, eso es una creencia, ¿no? Nadie dice que todos somos iguales, pero en el fondo, ¿no es cierto?, son los temas que nos encontramos hoy en día en nuestro mundo cotidiano y que yo creo que nos llaman también a una profunda reflexión respecto a lo que pasa, porque los efectos de ese tipo de situaciones van a tener un importante daño muchas veces en las personas. Si vemos lo que es la violencia solamente, la violencia en la familia, el daño que eso causa en los niños, ya en los niños, no solamente siendo niños, sino que su efecto a largo plazo en su vida adulta, ¿ya? Esa es una situación, ¿no? Y la violencia sigue existiendo, ¿no? Así como preguntaban delante qué pasa con las guerras, bueno, la violencia en las familias también, el no poder entenderse, ¿no? O el tratar de que las otras personas sean como uno quiere que sean y no aceptarlas como son, por lo tanto entrar en peleas, en discusiones, hasta el punto a veces de hasta quitarse la vida. Entonces, yo creo que esos son temas que claramente tenemos que poder abordar y seguir investigando con el tiempo. Hoy en día nos encontramos con un concepto que se llama la violencia cibernética, que alude a todas formas de violencia que se dan a través de los medios de las redes. Como una pareja, ¿no es cierto?, no le puede espiar las llamadas de teléfono, los WhatsApp, los mensajes, los likes y todo eso a su pareja, para controlarla, ¿no? Por celos, por esas cosas.
Entonces, ese tipo de situaciones también se siguen dando, y que están hoy en día en ese tipo de mecanismos que son las redes sociales, la tecnología. Entonces, yo creo que en ese plano sí tenemos harto que hacer y poder identificar, como les decía, que gran parte de los temas de investigación y de trabajo de los psicólogos son eso. Si pensamos problemas de violencia, de adicciones, delincuencia, maltrato a los niños, violencia en la pareja, son todos problemas sociales. Y el daño, claro, uno puede ver que hay personas individuales dañadas o cuerpos mutilados, afectados por una situación determinada, pero ocurren en contextos sociales. La drogadicción no es algo que ocurra en forma individual, ¿ya? Ni que se pueda deber solamente a que una persona tenga una inclinación específica por probar cierto tipo de sustancias. Hay gente que lo hace y no es drogadicta, ¿no? Y otros que sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la diferencia entre unos y otros? O cuando ese tipo de situaciones se convierten en un problema social en sí mismo, por ejemplo, asociado al narcotráfico, a la delincuencia, a ese tipo de acontecimientos, de espacios sociales. Entonces, ahí es bueno que uno también abra los ojos y diga, sí, aquí en realidad nuestra carrera tiene mucho que investigar y mucho que aportar también. El chat, profe, tiene preguntas. A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Qué determina la posición? O sea, no. La muerte es un problema social. Dependerá de la forma de muerte o no, dice Catalina, ¿no? Dependerá de la cultura quizás, dice el Fabián. Bueno, la muerte en sí es un hecho natural. Así como el nacimiento está la muerte. ¿Y qué pasa? La muerte genera cambios, como los nacimientos. Nació un bebé y cambiaron las condiciones para siempre. En la familia, en la pareja, en la madre, en el padre, en quien sea, la vida cambia. Y la muerte también nos cambia para siempre. Cambia para los que estamos vivos, ¿no? Aparte de qué pase después, si hay vida o no después de la muerte, eso es otro tema, pero en sí, eh, lo que ocurre en las personas, ¿no es cierto?, no en su vida personal, es importante de verlo. O sea, la muerte conlleva el duelo, ¿ya? Y el duelo también es un fenómeno natural, ¿ya? Es parte de nuestra vida en sociedad, digamos, de cómo entendemos la partida de un ser querido. Es un tema cultural también, porque al decir pérdida, ¿no es cierto?, estamos hablando de alguna manera que estamos apegados a alguien que ya no está y que lo lamentamos y que sufrimos por ello, ¿ya? Hay culturas donde la gente celebra la partida de alguien que muere porque entienden que van como a otra vida y que se le da como una resignificación diferente a la que le damos nosotros en nuestra cultura judeocristiana. Pero también pueden haber problemas concretos con la muerte, ¿no? O sea, si pensamos en primer lugar en qué contexto ocurre, ¿no? Si se ocurre, por ejemplo, en un asesinato, ¿ya? O ocurre en un conflicto social, como les decía, estos suicidios extraños que ocurren con los dirigentes, ¿no? De los ambientalistas, ¿no? O se ocurre en un enfrentamiento en bandas rivales, ¿no? Ocurre en una persona que tenía una tremenda fortuna y hay mucha gente que después quiere quedarse con esa fortuna. Son distintos contextos donde pueden haber consecuencias diferentes y pueden haber conflictos a partir de eso, ¿ya? O sea, yo creo que es como la condición subjetiva, o sea, si lo llevamos nuevamente al término objetivo, subjetivo, la muerte es una condición objetiva. Alguien se muere y ya, ocurrió, como hecho. Pero cuál es la condición que ocurre con eso va a depender del contexto en que esa muerte es asumida o redefinida como tal. ¿Queda más Profe, claro? las cárceles. El tema de a quién se encierra y a quién no. Es una pregunta que Sí. tengo.
si eso es una temática tipo problema social, eh, porque yo sé que no se ha incluido, digamos, pero hay un tema respecto de la legislación y la forma en que se decide quién va a la cárcel y quién no, quién es peligroso para la sociedad y quién Claro. no. Bueno, la cárcel es parte de un sistema de regulación que tiene la sociedad para poder ordenar, ¿no es cierto?, ¿no? O controlar aquellas personas que se salen de la norma, ¿no es cierto?, ¿no? Del orden social. Y en las sociedades modernas el orden social está establecido por leyes. ¿Mm? Y hay distintas penas según el tipo de vulneración a esas normas sociales. ¿Mm? Y cada sociedad construye sus propias normas. O sea, en esos pueblos musulmanes donde una mujer que ha sido infiel, y bueno, hay que ver qué se le llama infidelidad ya también, ahí yo no lo sé, pero en sí, en unas partes la matan a pedradas, o sea, una cosa que para nosotros puede ser brutal, salvaje, allá eso es un atentado contra las normas de esa sociedad. Aquí en Chile la infidelidad en sí no tiene ninguna sanción penal, ¿ya? Moral sí, pero penal no. Entonces, si nos volvemos al ámbito de la cárcel, ¿quiénes van a la cárcel? ¿No es cierto? ¿No? Las personas que vulneran las normas, pero también en nuestro contexto, ¿no es cierto? En nuestro orden social, no cualquier persona va a la cárcel. ¿Mm? Y uno ve a diario cosas que nos indignan a veces, ¿no? De cómo personas que con fraudes enormes de millones de pesos no van presos, ¿ya? A lo más con suerte pierden algún trabajo, son destituidos de algún puesto político, algo así, pero que no van presos, y personas por un delito común, llamémosle así, un asalto, claro, están entrando y saliendo a las cárceles todo el tiempo, porque esos delitos tienen una baja pena, por ejemplo, el robo, el asalto, y entran, están un tiempo, salen y vuelven a entrar, porque además esto se convierte en un sistema de vida, ¿ya? Cuando uno entra a investigar lo que es la delincuencia, ya como una estructura social, uno se encuentra que muchas veces no hay un solo delincuente, sino que hay también un contexto donde hay más de uno en una familia. Y se empieza a construir un significado también de la delincuencia, ¿no? Así como está esta idealización del Robin Hood, ¿no es cierto?, en la leyenda. ¿M? A nivel local también existen cierto tipo de personajes que son idealizados como protectores, benefactores, personas que apoyan a las familias o a su familia. Entonces, más que ser una persona indeseable, una persona como bien valorada dentro de un contexto social, en el hecho de que ejerza la delincuencia. Y por ende, que vaya a la cárcel es como un costo dentro de la labor social que realiza, ¿ya? Y eso, en la medida en que una sociedad genera mayor desigualdad, mayor dificultad de acceso a oportunidades de desarrollo, ¿m? Se va generando entonces esta sociedad paralela que funciona con otras reglas y que funciona como a merced de la otra, digamos, ¿no? De la otra, ¿no? Del robo, del asalto, de robar un televisor y venderlo a un precio barato, pero tener dinero para eso, en fin, ¿no es cierto? El narcotráfico también es una construcción social, digamos, producto de la delimitación del acceso al consumo de cierto tipo de droga. ¿M? El, el alcohol, por ejemplo, es una droga lícita, ¿no? No hay ningún narcotráfico por vender alcohol, ¿ya? O el cigarrillo, ¿no? Incluso el café, ¿no? En siglos atrás, en los países musulmanes, el café era una droga prohibida porque incitaba así como al placer, como a la sexualidad. Lo prohibieron, ¿ya? Así. En nuestro contexto no, pues uno se puede tomar una taza de café, las que quiera, el fumar los cigarrillos que pueda, con la salud que tenga, ¿no es cierto? ¿No? Beber si quiere beber. Lo que más, claro, si comete no sé, pues, un crimen, ¿no es cierto? No atropella, claro, ahí van otras normas, pero en sí, en cambio otras están prohibidas. Y se genera entonces el mercado negro, el narcotráfico y todo lo que eso conlleva. Entonces, yo creo que eso también nos pone de relevancia que los problemas sociales en realidad son producto también de una sociedad. O sea, el problema social no existe fuera de una sociedad.
En la sociedad se construye un problema social. Se llama contaminación ambiental y es producto de la depredación del medio ambiente, ¿ya? De la gran cantidad, digamos, ¿no?, de contaminación producido sobre todo por el tema industrial, ya por los desechos, por el humo, por la contaminación de las aguas, de la producción masiva de cierto tipo de productos que están destinados a la comercialización, ¿no es cierto?, ¿no?, y al lucro, a la ganancia también. Entonces, claramente, los problemas sociales no son hechos aislados. ¿M? Y por eso es que uno se encuentra a veces con los mismos problemas sociales en distintas comunidades o localidades, no es que estén todos en un solo lugar, porque vivimos en el mismo, en este caso en el mismo país, pero si lo podemos ver inclusive más macro, en el mismo continente latinoamericano que vive los mismos conflictos sociales y de intereses, digamos, que otros países del orbe. Entonces, no es raro que nos encontremos con el mismo tipo de dificultades en otros lados también. Preguntan por los desastres naturales, profe. Si son Si un problema son... social, puede que tengan un contexto, un componente social en sus consecuencias, ¿ya? O sea, cómo los efectos que pueda tener, ¿no es cierto?, ¿no?, para una comunidad. Pero hoy en día también se puede prever, ¿no es cierto?, ¿no?, un desastre natural. O sea, aquí en Chile tenemos ciertas condiciones que son vulcanológicas, son también atmosféricas, inundaciones o sequías, ¿no es cierto?, y geológicas, ¿ya?, los terremotos. ¿M? Y por eso, hoy en día, después justamente del terremoto del 2010, se tienen que crear una serie de protocolos de prevención y de abordaje de situaciones así, ya sean vulcanológicas o sísmicas, o incluso de inundaciones, para poder proteger a la población, de que no vayan a tener, por ejemplo, consecuencias en sus condiciones de vida, condiciones económicas, perder la fuente de trabajo, etcétera. O sea, el problema social puede ser por la consecuencia del desastre natural en sí, porque la naturaleza tiene sus propias reglas, digamos, pero que uno vaya a construir una villa, ¿no es cierto?, ¿no?, por donde pasa un río cuando las aguas suben, yo creo que eso también es un mal cálculo, ¿no es cierto?, ¿no? O no se consideró esa parte como dentro de los desastres que podían haber, ¿ya? Y eso es responsabilidad de alguien también. Pero ahí, profe, justo en eso, cuando yo pregunté por las cárceles, ahí coincide el tema de que la legislación determina la seguridad ciudadana frente a desastres naturales. Por ejemplo, los terremotos, o sea, el tipo de construcción, la legislación que estipula cómo se construye para el tema de un terremoto. Lo mismo, las aguas tienen cursos conocidos. Por lo tanto, la autorización a una construcción en un lugar que se puede inundar también tiene que ver con legislaciones pertinentes, o sea, el uso responsable, digamos, de la legislación, que es similar a lo que pasa con las drogas. Entonces sabemos que el tema de las drogas también tiene relación con las legislaciones. Entonces hay presión política en la legislación y en la no legislación. Y ahí podríamos apuntar también al problema social de los grupos de interés, ¿verdad? Respecto de la legislación o no legislación en todas estas circunstancias. O Por sea, en supuesto, ese caso es general. por supuesto. O sea, que alguien sepa que hay un riesgo de inundación en un lugar y construye una villa porque va a vender sus casas y no le importa y no hay ninguna legislación que se lo prohíba. También hay un asunto ahí ético, pero también es un asunto económico, como tú dices, de grupos de interés. Y en general, bueno, hoy en día tenemos más prevenciones de este tipo de efectos naturales que antes. O sea, hay un avance por lo menos que también producto de la evolución, digamos, de nuestra sociedad, se van como construyendo cierto tipo de detectores de la subida de aguas del mar cuando hay un tsunami, ¿ya? Hay unas boyas que instalan aguas adentro, que informan cuando el agua está subiendo, por ejemplo, cuando hay un riesgo de tsunami, cosas que son parte de la evolución tecnológica que antes tampoco había, ¿no? O sea, si uno piensa, no sé, en este gran cataclismo que hubo en Valdivia el año 1960,
ahí no había nada, y mucha gente murió por ignorancia, porque no estaba protegida, porque no estuvo a salvo, por muchas cosas de esa naturaleza, ¿ya? Entonces, el que hay una educación al respecto, por ejemplo, son avances también que una sociedad tiene que ir aprendiendo. O sea, una sociedad tiene que ser activa en cuanto a evolucionar, a aprender de sí misma, de sus errores, a generar efectos remediales, preventivos, para evitar el mayor daño posible. Y ahí claramente están los protocolos, los reglamentos y las leyes, por supuesto, que también tienen que sancionar cuando alguien no cumple con ese tipo de medidas. Profe, ¿el aumento de la población adulta mayor es un problema social? Yo creo que sí, está comenzando a ser por distintas razones. Una por razones económicas, porque claramente un grupo humano masivo que tiene pocos recursos, por lo mismo que ya hemos hablado de las FP y todo, digamos con pobreza, ¿no es cierto?, en una condición de pobreza, ¿ya? Y la pobreza es un problema social. Y también problemas de salud, ¿ya? Que van aflorando y que van haciendo que las personas sean muy dependientes de las redes de apoyo, no solamente los servicios de salud, sino también de los cuidados personales. Si pensamos en gente adulta mayor, además que viva sola o tenga conflictos familiares y que no tenga un buen apoyo dentro de la familia, va también haciendo pensar que muchas personas de esas van a estar en una condición de salud mental deficiente, por ejemplo, depresiones, ¿ya? En que se van a ver enfrentados por la falta de cariño, la falta de cuidados, ¿no? Y si como condición objetiva eso afecta a muchas personas, producto de que en el país, en nuestro país se está alargando la vida, la gente está muriendo cada vez a mayor edad, y eso producto de los avances tecnológicos y de la salud, porque hoy en día se detecta una enfermedad crónica a temprana edad y por lo tanto se empiezan a controlar la hipertensión, la diabetes, los problemas cardíacos, el sobrepeso. Entonces muchas personas van logrando seguir adelante y que a lo mejor 40 años atrás habían fallecido de 50 años de edad producto de un infarto al corazón. Hoy en día eso no pasa, porque ya están detectados, están controlados. Entonces va aumentando esa cantidad, esa población humana con mayor edad y con las dificultades que tienen para movilizarse, con la autonomía, etcétera. Y pensemos además que no hay suficientes residencias para poder apoyar o acoger a personas que lo necesiten. O son muy caras o muy escasas. Entonces también en ese plano conlleva también un problema social, económico importante y que si bien Chile tiene un Servicio Nacional del Adulto Mayor, yo creo que todavía no tiene como la fuerza, porque nuestro Estado no la tiene. Acordémonos que nosotros tenemos un Estado muy pequeño, muy jibarizado, digamos, con muy pocos recursos, entonces el Estado no tiene las formas también para hacerse cargo de eso. Y debería, por supuesto que sí. Preguntan aquí también por el COVID, si es un problema social. Yo creo que sí, o sea, el COVID tiene un problema social importante por la cantidad de personas que está afectando, no solamente el cuerpo, la salud, sino que además de eso, el entorno, ¿no es cierto? El no poder trabajar, los problemas económicos que conllevan las cuarentenas son enormes, ¿no? Aquí hay mucha gente que ha sufrido problemas económicos en distintos lugares, producto justamente de esta pandemia, ¿ya? Y lo que va a costar recuperarse posteriormente. También a nivel de convivencia humana, o sea, el estrés, hay muchas situaciones de violencia intrafamiliar que se han agudizado producto de la pandemia y del encierro entre las personas, donde anteriormente por el hecho de tener que salir de la casa, estar trabajando, estar como en distintos ámbitos, había un statu quo que de alguna manera tal vez equilibraba los conflictos internos en la familia o en las parejas y podían sobrellevarlos, ¿no? Pero al romperse ese statu quo y al verse enfrentados, estar juntos mucho tiempo, claro, esas tensiones puede que generen mayor dificultad. Entonces, claramente es un problema social, más allá de los costos médicos que también conlleva como la enfermedad y hospitalizaciones y todo eso.
Entonces pregunta aquí, entonces lo que requiera solución desde la sociedad es un problema social. Claro, las soluciones a los problemas sociales son colectivas, son sociales también, porque no van a satisfacer solamente a una persona o a un individuo, una familia, sino que son muchos afectados, por lo tanto la idea es que también la solución sea para todos los afectados que están bajo este problema social. ¿Mm? No hay que olvidar que dentro de los actores o protagonistas de los problemas están las víctimas, ¿no es cierto? Lo que son las personas directamente afectadas. ¿M? Y ahí por víctima pueden ser variados. ¿M? Desde el tema de la discriminación, ¿no es cierto? ¿No? Los trans, por ejemplo, ¿no? Hoy en día también, ¿no es cierto? No es un problema social la discriminación a la diversidad sexual. ¿M? Todo tipo de diversidad que es discriminada es un problema social y a lo mejor uno puede decir, bueno, pero no es tanta gente, a lo mejor en comparación a los que no lo son, pero igual, ¿no es cierto? ¿No? Si consideramos que somos un Estado democrático que respeta los derechos humanos, ¿no es cierto? El que haya una sola persona a la que se le violan los derechos humanos, ya es un problema social. Que haya solamente uno, porque ya los derechos humanos son también una condición social que como sociedad hemos definido como un bien primordial. Por ende, se tiene que pensar que no es solamente un tema cuantitativo, sino que también es un tema de a quién qué se está vulnerando cuando se habla de los valores, ¿no es cierto? Que el problema social daña los valores de una comunidad, aunque uno no sea afectado directamente, ¿no? Pero uno ve que estas cosas ocurren, ¿no es cierto? ¿No? A mí también me dañan los valores que discriminen personas o que ejerzan violencia, etcétera. Entonces, claramente uno también se siente afectado y dice, exige que esa situación se pueda cambiar y mejorar. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Están más claros con la idea de problema social? Yo creo que ya estamos en hora de ir cerrando. Pero me gustaría que por chat coloquen así algo breve de cómo se quedan, cómo ha sido la clase, si se han podido entender lo que les surja a ustedes de su momento actual, ya para ir despidiéndonos también. Y la próxima semana van a tener clase con Gonzalo. Preguntaban por el sufrimiento si es un problema social. Depende del tipo de sufrimiento. O sea, pueden haber sufrimientos muy personales que tienen que ver con uno, consigo mismo, con cómo es uno, por ejemplo, el no aceptarse a sí mismo, ¿no? Uno puede sufrir por eso. ¿Mm? Pero si el sufrimiento es causado por condiciones socioambientales, sí, pues, es un problema social. ¿Mm? Muchas gracias porque, bueno, qué bueno que lo han entendido también, ¿no? Yo creo que era importante que quedara como bien clara la idea. ¿Mm? Mucho para reflexionar. Sí. Qué bueno, esa es la idea, que uno quede reflexionando de esto, ¿m? Que nos conectemos, que sea un aprendizaje significativo. ¿M?
Bien, pues me despido entonces. Que estén bien, que tengan una buena semana. Y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao.